esto vamos a evaluar la estabilidad estructural o de los parámetros en el modelo de regresión, para lo cual por parámetro debemos entender el nivel o la pendiente de una recta de regresión. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio, para lo cual tenemos la siguiente tabla con los datos de ahorro e ingreso de 1970 a 1995, con lo cual sabemos que se va a tener un punto de quiebre en el año de 1982. Bien, obtenemos que tenemos un número de observaciones de 26, es decir, n igual a 26, y las variables en nuestro modelo son 2, es decir, tenemos un k igual a 2. Para poder entender mejor la prueba de Chow, lo que vamos a hacer es periodizar, es decir, vamos a obtener ahora 3 regresiones. La global, que va a ser de 1970 a 1995, y 2 llamadas subregresiones, es decir, vamos a partir estos datos. Vamos a tener nuestra primera subregresión que va a ir de 1970 a 1981 con un n igual a 12, y vamos a tener la segunda subregresión que va a ir de 1982 a 1995 con un n igual a 14. Por lo tanto, estas dos nos van a dar nuestra sumatoria de n igual a 26, que es la de nuestra prueba global. Bien, ahora vamos a proceder a hacer las regresiones correspondientes. Primero vamos a iniciar con la de nuestra prueba global. Vamos a realizar los datos que ya hemos venido realizando a lo largo del semestre. Vamos a obtener el valor de nuestras betas, es decir, beta 0 y beta 1. Vamos a obtener nuestra y estimada. Aquí hacemos una pequeña pausa. Queremos observar cómo es nuestra gráfica de nuestra y contra nuestra y estimada. Bien, aquí se muestra nuestra gráfica. Y nos vamos a adelantar un poco. Aquí en medio pueden observar que se ve un pico, es decir, aquí tenemos un punto de quiebre. Un poco más adelante ya lo van a entender. Bien. Seguimos, obtenemos r cuadrado, la sumatoria de nuestros residuos al cuadrado y nuestros errores estándar y nuestra prueba individual. Ya obteniendo esto, vamos a proceder a formar nuestra restricción para nuestra prueba global. Y cabe mencionar que estos datos que se muestran en la pantalla van a ser los que nos interesan para poder realizar nuestra prueba de Chow. Bueno, ahora, todos estos cálculos que ya realizamos, podemos ahorrarnos un poco de tiempo y los podemos realizar con nuestro análisis de datos regresión, o simplemente también podemos rectificar que sea correcto lo que acabamos de obtener. Aquí está ya nuestro análisis de datos de nuestra prueba global. Estamos corroborando que los datos que ya obtuvimos son correctos. Bien, ahora vamos a proceder a realizar las siguientes regresiones para nuestras subregresiones. Primero vamos a realizar la estimación para nuestra subregresión, que va a ir del año de 1970 a 1981. Obtenemos el valor de betas, r cuadrada, sumatoria de residuos al cuadrado, errores estándar, y realizamos la prueba individual. Procedemos a hacer nuestra restricción para nuestra primera subregresión y tomamos los datos más relevantes, o más importantes más bien. Bien. Lo podemos corroborar igual con análisis de datos. Nuestros datos son correctos y procedemos con nuestra última regresión, es decir, la estimación de nuestra segunda subregresión, que va del año de 1982 a 1995 con un n de 14. Obtenemos el valor de betas, nuestro r cuadrado, la sumatoria de nuestros residuos al cuadrado, nuestros errores estándar. Realizamos la prueba individual y procedemos a formar nuestra restricción. De igual manera, tomamos estos datos. Bien, lo que va a plantear la prueba de Chow, es decir,
cuando realizamos ya las respectivas regresiones, para nuestra prueba global vamos a obtener una sumatoria de residuos al cuadrado de 23.248.2982. Y cuando hacemos las dos subregresiones, obtenemos una sumatoria de residuos al cuadrado de 1785.03 para la primera y de 10.005 para la segunda. La sumatoria de residuos al cuadrado de nuestra subregresión 1 y 2, como pueden observar aquí en la pantalla, esto se le denomina sumatoria de residuos al cuadrado no restringida, ya que se permite que la pendiente pueda cambiar. Y por lo contrario, en el caso de nuestra sumatoria de cuadrados restringida, es decir, la sumatoria de nuestra prueba global, lo que nos salió en nuestra prueba global, aquí se está asumiendo que existe una misma pendiente. Bueno, ahora, con la sumatoria de residuos al cuadrado de todo el periodo, esta, y con la sumatoria de residuos al cuadrado del primer periodo y de nuestro segundo periodo, que nos dan el total de 11.790, vamos a proceder a sacar nuestro estadístico F, teniendo en cuenta lo siguiente. Bueno, procedemos a sustituir con los datos que ya obtuvimos. Aquí vamos a poner primero lo que es una sumatoria de residuos al cuadrado restringida, es decir, nuestra global, y nuestra sumatoria de cuadrados de residuos al cuadrado no restringida, es decir, la sumatoria de los residuos al cuadrado de nuestras dos subregresiones. Bueno, es evidente que si nuestras sumatorias fueran iguales, esta y esta, tendríamos un F igual a 0, pero como no lo son, es decir, el valor es diferente de 0, en la medida que este tienda a ser mayor de 4, entonces se obtiene un cambio estructural. Al haber ya sustituido nuestra sumatoria de residuos al cuadrado no restringida contra nuestra sumatoria de residuos al cuadrado restringida entre nuestro número de variables sobre nuestra sumatoria de cuadrados no restringida entre nuestro número de observaciones de nuestra primera y segunda subregresión menos el 2 multiplicado por nuestro número de variables en el modelo, obtenemos que nuestra F es igual de 10.69. Nuestra F calculada al nivel de significancia del 5% es mayor que nuestra F crítica. Esto lo podemos observar en nuestro análisis de datos de nuestra prueba conjunta. Nuestro valor crítico de F es de 4.60. Por lo tanto, concluimos que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula de que exista estabilidad en los parámetros. Nos quedamos con nuestra hipótesis alternativa, es decir, sí existe un cambio estructural en 1982. En Nebius vamos a poner nuestro ahorro en función del ingreso. Obtenemos nuestra regresión. Vamos a obtener el valor de nuestros coeficientes, nuestros errores estándar y nuestro estadístico T. Bien, ahora lo que queremos ver es si hay una estabilidad en un punto en concreto. Por lo tanto, nos vamos a la opción de View, de ahí a Stability Test y de ahí a la opción de Show Breakpoint Test.
En el recuadro que aparece vamos a colocar el año de 1982 en este caso y vamos a observar nuestra F, nuestro valor de nuestra F, o en todo caso su probabilidad, que podemos observar que es mucho menor a 0.05, por lo cual vamos a rechazar la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa y como lo observamos ya en nuestras pruebas realizadas en Excel, sí se va a dar un cambio estructural, por lo tanto hay una inestabilidad en los parámetros. Ahora nos vamos a la opción de Resits para poder observar la gráfica. Aquí vemos que sí existe una tendencia y acá existe otra tendencia. Si quisiéramos ver, por ejemplo, si hubo un cambio estructural en 1975, nos vamos a la opción de Stats. De ahí vamos a hacer lo mismo que ya hicimos anteriormente, opción de View, Stability Test y Show Breakpoint. Tecleamos el número 1975 y podemos observar que en este caso no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no se da un cambio estructural. Ahí lo vemos. Ahora, por ejemplo, si queremos observar el año de 1990, repetimos nuestro procedimiento, tecleamos 1990 y podemos ya observar que aquí tampoco se va a dar un cambio estructural. Ahora, por ejemplo, si nos acercamos al año de 1984 y de 1983, aquí para 1984, ahora para 1983, podemos observar que aquí sí se va a dar un cambio estructural. Como podemos ver en estos años, si hay un punto de quiebre, un cambio estructural, y en estos años, pues al parecer no lo hay. Por lo tanto, concluimos que en 1982 sí se da un punto de quiebre.